En las afueras de Royal Woods fueron encontrados el cadáver de un niño albino y un niño afroamericano. Estaban completamente deformados y destrozados. No se tiene la mínima idea de qué fue lo que los atacó. Lo que sí es claro es que aquello fue tan horrido que la expresión de horror aún estaba grabada en sus rostros cuando los cuerpos fueron encontrados. Oye, Lincoln, ¿ya viste el nuevo episodio de Ark?, dijo Clyde. Por supuesto que lo vi, dijo Lincoln. Fue tan genial que encontrar esas huellas de monstruo. Lo mejor es que fue aquí en Royal Woods. Sabes, Clyde, estuve pensando y creo que deberíamos ir a investigar por nuestra cuenta, ¿sabes? Incluso podríamos hacernos famosos. Piensa en todo lo que podríamos conseguir. No lo sé, Lincoln. Podría ser muy peligroso, dijo Clyde algo inseguro. Vamos, Clyde, no seas gallina. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Luego de una larga conversación y formas de convencimiento, Lincoln consiguió persuadir a aquel inocente niño, que, preso por su amistad, no pudo hacer nada más que aceptar ante las insistencias de su amigo. Dicho y hecho, decidieron un día y fecha para ir a investigar aquel misterioso lugar que habían visto en aquella serie, ignorando el inminente peligro que aquello conllevaba. De manera cautelosa, planearon y afinaron su plan de escape nocturno, ya que mencionar a sus padres hacia dónde se dirigían sería sinónimo de una prohibición o un castigo. Así pues, 3 días antes de la fecha acordada, ya tenían todo listo. Aquellos chicos durante los siguientes días hablaban emocionados sobre los descubrimientos que harían, o qué tan famosos podrían llegar a ser. Si tan solo lograsen tomar un pequeño video de aquella temible criatura. Lo que ambos no sabían era que se llevarían algo más que un simple video. Por fin llegó aquel esperado día, y tanto Lincoln como Clyde no cabían en sí mismos, y pese a que Clyde estaba un poco asustado por aquel acto, no podía evitar contagiarse por la energía de su amigo. Pasaron las horas, y se hizo de noche. Como habían acordado, esperaron a las 10 p.m. y se comunicaron por los walkie-talkies. Habían quedado en juntarse en el sótano de la casa de Lincoln. Y justo como lo acordado, a las 10 p.m. ya estaba sonando el primer ruido de una piedra impactando la ventana de Lincoln, anunciando la llegada de Clyde. Lincoln bajó enseguida y accedieron al sótano sin hacer ni el más mínimo ruido. Tomaron las provisiones que habían dejado listas los días anteriores: una cámara de video, pilas y más pilas extras, 2 linternas, un par de emparedados y un spray para osos. Aquello último había sido idea de Clyde. Ya con todo en mano, antes de irse, con el rabillo del ojo, Lincoln vio un resplandor metálico en aquel ático. Decidió ir a ver qué era, y en efecto, era el hacha vieja de su padre. Pensó que llevarla consigo le haría ver como todo un investigador de Ark, o en este caso, un cazador de monstruos. 11 p.m. Llegaron a aquel oscuro y desolado bosque,
alrededor de las 11 p.m. Ambos se voltearon a ver mutuamente, como si se preguntaran si en verdad entrarían a aquel lugar. Lincoln asintió con la cabeza, y ambos tragaron saliva, y se decidieron a dar los primeros pasos. Durante alrededor de una hora estuvieron caminando por lo que parecía ser un interminable bosque. Un poco cansados, decidieron sentarse en un tronco de árbol a descansar, más desanimados que asustados. Decepcionados, ya que su exploración no había tenido frutos. Un Lincoln, triste y desanimado, estuvo a punto de sugerir a Clyde la opción de volver a casa, pero justo en aquel momento, entre aquel desolado y oscuro bosque, se escuchó un fuerte y estruendoso ruido. p.m. De la nada, una gigantesca y enorme sombra comenzó a emerger de aquel oscuro y denso bosque. Lincoln quedó paralizado por el terror, al igual que Clyde. Sin embargo, este último logró espabilar a tiempo y tomar la muñeca de su amigo, para poder huir junto a él. A cada paso que daban, se oía más y más cerca aquella cosa. No importaba cuánto corrían, parecía que siempre estuviera a 2 pasos de ellos. En una de las vueltas de aquel bosque, Lincoln empujó a Clyde hacia un lado, despistando así a aquella espeluznante cosa. Con el corazón casi en la garganta, Lincoln le dijo a su amigo que ya no podía correr. Ya no podía más. Ya sus piernas no daban más de sí. Luego de verse el uno al otro y casi llorar, supieron que tenían que escapar de aquel lugar, y seguido de muchos ruegos y súplicas de perdón, Lincoln y Clyde se vieron fijamente el uno al otro y decidieron salir de aquel bosque. Entonces, antes de partir de aquel escondite, Lincoln recordó aquella hacha que había tomado antes de retirarse. En su mente, creyó que podría usarla para distraer a aquella monstruosidad. Las horas pasaron, y alrededor de la 1 de la mañana, decidieron salir de aquel escondite de forma cautelosa. Pero aún así, la cosa los seguía. Era como si pudiera olerlos. Entonces, pensaron que se trataría de un oso o algún tipo de animal grande. En cuanto creyeron que aquello se había acercado lo suficientemente a ellos, Lincoln lanzó el hacha esperando dañarlo y distraerlo un poco. Su sorpresa fue grande al ver cómo aquella enorme y pesada hacha se doblaba cual hoja de papel al entrar en contacto con la piel de aquel ser. Aquello se percató de ambos niños, y dispuesto a acabar con ellos, se abalanzó sobre Lincoln y Clyde. Justo antes de aquello, Clyde por instinto sacó el spray para osos, esperando que sirviera, pero fue en vano. Cuando la luz de la luna golpeó el rostro de aquel ser, Lincoln y Clyde fueron testigos de un horror indescriptible, tanto así que el miedo y pánico que provocó aquello quedó grabado en sus cadáveres.